Muy buenos días, querida iglesia. Hoy tengo el privilegio de traer la palabra de Dios. En mi corazón quisiera tenerlos aquí en la iglesia, pero por las circunstancias no es posible. Pero con todo mi corazón y con todo el cariño y sobre todo con el compromiso con Dios, lo vamos a hacer lo mejor posible para que esta palabra llegue a su corazón, lo transforme, lo cambie y lo alimente. Pero antes de iniciar la enseñanza, quiero invitarlo que se suscriba a nuestro canal de YouTube y escuche las palabras de Dios, escuche la bendición de Dios, pero no solamente se conforme a escucharla, sino comparta todo lo que usted esté viendo en nuestro canal. Y en este momento quiero darle gracias a todas las personas que están siempre presentes en ellas, la iglesia, que están comprometidas, que han entendido el mensaje del Señor Jesucristo y a pesar posiblemente de la escasez, sacan para colaborar, para ofrendar, para diezmar a nuestra iglesia. Porque hemos entendido que es necesario que la iglesia permanezca abierta, que en el altar de Dios esté el fuego con el Espíritu Santo. Ese fuego que nos va a fortalecer, nos va a bendecir y nos va a ayudar a comprender y a caminar esta vida al lado del Señor Jesucristo. Quiero invitarlos que leamos una palabra de Dios en la segunda carta de Corintios, capítulo 8, y vamos a leer los primeros 5 versículos de la palabra de Dios. Y dice así la palabra: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Algo parecido está sucediendo en lo que nos está contando aquí el apóstol Pablo a lo que está sucediendo el día de hoy. Dice la palabra que allá esos hermanos estaban en gran tribulación, estaban pasando una dificultad como posiblemente nosotros estamos pasando. Pero ellos, así como ellos entendieron, nosotros también hemos entendido. Ellos tomaron de lo poco que tenían para sostener a la iglesia. La iglesia es necesaria que permanezca abierta para poder reunirnos, para poder escuchar la palabra de Dios, para que la palabra siga corriendo como ríos de agua viva, para que sea transformando corazones, para que llegue la luz del Señor Jesucristo a aquellos hogares que están en oscuridad. Así que queremos agradecerle por usted haber entendido, por participar y por tener ese privilegio de colaborar y ayudar en la obra de Dios. Yo quiero orar al Señor y pedirle que nos siga protegiendo y bendiciéndonos. Padre maravilloso, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú has llegado a nuestro corazón para hacernos entender que somos tus embajadores, somos tus sacerdotes, que tenemos un compromiso contigo, con el pueblo colombiano, de llevar una palabra que transforme, cambie, Señor. Y por eso necesitamos la iglesia abierta, Señor. Necesitamos la iglesia que esté funcionando, que esté trabajando, que no se quede ahí quieta, sino que avance. Y es necesario nuestra ayuda, nuestra colaboración, y lo estamos haciendo con todo el corazón, llenos de gratitud porque el cambio en nuestra vida ha sido grande. Y no queremos quedarnos solamente con los que ha dado el Señor, sino que queremos que ese cambio llegue a su vida para transformar y cambiar los corazones. Muchísimas gracias, amén y amén. Bueno, gracias a Dios por lo que estamos colaborando en la obra de Dios. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios
y los invito que vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 19 al 21. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor Jesucristo por primera vez, traemos una cantidad de cosas. Y estas cosas las hemos obtenido durante toda nuestra vida. También hemos conocido cantidad de personas. De esas personas que hemos conocido, muchas han traído buenos consejos, bendiciones. Otras nos han traicionado, otras nos han abandonado. Otras personas se han quedado a nuestro lado. Pero muchas de esas personas son personas tóxicas, personas que tenemos una amistad por cuestión de que son vecinos o los conocemos hace mucho tiempo, pero son personas que no nos aportan, más bien nos hacen daño, pero siguen siendo nuestros amigos y ahí están. Hemos llegado a los pies de Cristo casados, con hijos, y en ese caminar de la vida hemos alcanzado ciertos éxitos en la parte personal, en lo económico, en los estudios, en lo social, pero también hemos fracasado, hemos tenido miles de problemas. Y así, a medida que hemos venido recorriendo nuestra vida sin Cristo, nos formamos ciertas ideas que están en nuestro corazón, están muy bien establecidas. Hemos seguido con los hábitos de la familia. Estamos allí poniendo nuestras seguridades en los títulos que hemos conseguido. Creemos que el dinero, las empresas o lo que tenemos también nos brindan seguridades. E inclusive a veces colocamos nuestra seguridad en personas que conocemos. Hemos hecho de nuestra vida una imagen. La gente nos conoce por ciertas cosas. Hemos alcanzado privilegios. Nos agradan muchas ocasiones, nos agradan los aplausos, los halagos. Nos agrada tener un nombre ya destacado. Y todas estas cosas las vamos creando, las vamos formando a través de la vida. Y todo esto está en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Y vamos siguiendo caminando, pero también en ese caminar hemos permitido que llegue a nuestro corazón vicios, también malas palabras, malas actitudes. Y esos vicios y esas malas palabras, esta mala forma de vivir, sabemos que nos están haciendo daño, que nos están perjudicando y que están perjudicando a nuestra esposa, a nuestros hijos, inclusive en nuestro trabajo, pero no hemos sido capaces de desprendernos porque le damos cierto valor. Asimismo, a otras cosas, como lo dije antes, a los títulos, a lo que hemos conseguido, a mi posición social, le damos también una importancia, y a otras se vuelven como nuestro tesoro, algo supremamente importante. Son cosas que están allí, que le damos una importancia grande, que no nos dejan mover, porque esos conceptos, esas ideas que hemos adquirido del mundo están bien arraigados en nuestro corazón, y esas cosas nos guían por la vida. Esas cosas son las que nos orientan. También cuando necesitamos un consejo, vamos a recorrer, a buscar a una persona. De pronto ese amigo tóxico, ese amigo que nunca ha dado un buen consejo, a ese es el que vamos y le contamos
todo lo que está sucediendo en nuestro corazón, y el consejo que vamos a recibir no es un consejo bueno, sino un consejo que puede empeorar las cosas. Ahí, como lo dije antes, hay vicios, aptitudes, ciertas cosas que nos dominan, no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer, pero nos cuesta dejar, nos cuesta abandonar todas estas cosas. Así que llegamos a los pies de Cristo con todas estas cosas. Llegamos ahí con miles de pensamientos, de ideas, de aptitudes, de cosas que hemos recogido, de pensamientos. El mundo nos ha invadido y llegamos ahí cargados delante de la presencia de Dios. Y comenzamos a escuchar el mensaje del Señor Jesucristo. Y nos agrada. Y comenzamos a ver que allí con las cosas del Señor hay paz, hay gozo, hay esperanza, hay fe, y que todo es diferente. Pero venimos cargados. Venimos con una cantidad, como lo dije antes, que nos dominan, que nos guían, que nos orientan y que no nos deja de pronto amar a Dios como Dios lo merece. Y en ocasiones podemos abandonar cantidad de cosas, podemos dejar una cantidad de cosas, pero comenzamos a caminar el camino que es Cristo Jesús y creemos en nuestro corazón que podemos caminar con cosas del viejo hombre, con aquel hombre contaminado, con aquel hombre que mantenía en derrota, sin esperanza y sin fe. Pero queremos guardar porque hay cosas que ese viejo hombre quiere guardar. Para él son importantes, es su tesoro y están allí en una parte del corazón. Es cierto, Cristo ha entrado a su corazón y como dice la palabra, Cristo es la luz y alumbra parte del corazón. Pero en ese corazón también hay tinieblas. Y cuando esas tinieblas permanecen y no somos capaces de despojarlas, ese caminar en la vida cristiana se nos hace pesado. Se nos dificulta caminar, se nos dificulta alcanzar lo que la palabra de Dios nos promete. No encontramos la paz, el gozo. Es cierto, estamos aquí en la iglesia alabando. Venimos y oramos al Señor, escuchamos la palabra de Dios, entramos en ayuno, a vigilia. Pero durante todo este tiempo, durante mucho tiempo, guardamos allí en nuestro corazón y no queremos sacarlo porque lo amamos, porque nos gusta cómo nos domina y cómo nos hace daño, como que nos hemos acostumbrado. Preferimos sacar excusas como el rey Saúl. Preferimos decir, es que es la maldición, las maldiciones del pasado. Es que no me quieren en la iglesia, en la familia siempre me miran los defectos, en el trabajo me desprecian, pero no somos capaces de mirar allí y no somos capaces de mirar nuestro corazón. Y leemos la palabra que dice que es el espejo del corazón y que por medio de la palabra de Dios podemos ver lo que hay en nuestro corazón. Pero no, seguimos caminando, queriendo hacer una mezcla del mundo con las cosas de Dios. Y pasan los años y hay ocasiones nos asombramos cuando hay un hermano que acaba de llegar y comienza a alcanzar grandes victorias, su vida es transformada, ese hogar que estaba destruido nuevamente es formado y comienza a verse ese amor entre la pareja, entre los hijos. Muchos también son bendecidos en el área económica, prosperan, se proyectan. Y la persona que tiene toda esta contaminación, que no ha querido despojarse, comienza a pensar, ¿y yo qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y pasan a veces los años, 2, 3, 5, 10, 15 años, y allí en su corazón tiene su tesoro. Allí en su corazón todavía tiene esos vicios, todavía conservando a aquellas personas que le han hecho daño durante su vida, conservando todavía la altivez, el orgullo,
todavía confiando en su título, en su riqueza, en lo que tiene, confiando en la persona que él conoce y que de pronto tienen poder. Él confía más en ellos que en Dios mismo. Escucha la palabra, escucha el mensaje, pero siempre recurre a la parte oscura, no a la luz de Cristo Jesús. Es una dificultad, es difícil para muchas personas desprenderse de todos esos conceptos, de todos esos pensamientos. Inclusive a veces decimos, es que el enemigo siempre viene y me pone el tropiezo, me quiere hacer daño, destruirme. Pero no somos capaces de decir, es que estoy manteniendo puertas abiertas al enemigo para que me domine, para que me robe la paz, para que me robe la bendición. Porque todo pecado que consintamos, que tengamos guardado, es una puerta para el enemigo, para que nos gobierne y nos dañe nuestro caminar como cristianos. Y yo quiero invitarlos a ustedes que vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al versículo 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Está diciendo el versículo que imitemos al Señor Jesucristo. Y acabamos de leer que el Señor Jesucristo, estando en el cielo, no estimó ser igual a Dios Padre. Estando allí en comunión con Dios Padre, estando en compañía de sus ángeles, recibiendo la adoración de los ángeles, estando en su trono, con todas sus facultades, con todos sus privilegios. Dice la palabra que no se aferró a todas esas cosas. Y también dice que se despojó, las dejó a un lado, para venir a cumplir el mandato de Dios Padre, para darnos una oportunidad de salvación a ti y a mí. Se despojó, no se aferró. Algo grande, algo que es de verdadero valor. Nosotros a veces estamos valorando cosas que si las observamos no valen absolutamente nada. Nos dominan, nos guían, nos orientan y nos aconsejan. Pero Dios deja toda la mayoría de cosas y viene y se hace hombre por ti y por mí, por unos seres llenos de pecados, personas poco agradecidas, con miles de defectos. Pero ese Dios, en medio de su amor, se despoja y viene a la tierra, y dice la palabra que se hace hombre. Después de ser Dios, viene y se hace hombre, con las limitaciones como hombre. Y lo más hermoso, comienza a decir que se hace siervo. Siervo significa esclavo, y esclavo significa el que sirve. Se despoja, deja todo, se hace hombre, se hace siervo,
y comienza a servir. Un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros lo que estamos buscando en esta vida es alcanzar títulos, riquezas, fama, un puesto en la sociedad para poder tener gente que nos sirva. Y en el mundo creemos que la importancia, el éxito está entre más hombres me sirvan, más exitoso soy. Pero en la obra de Dios, en el camino de Dios, el verdadero hombre, el que consigue el éxito, es aquel hombre que sirve. Y Cristo Jesús se despojó para darnos ejemplo, para decirnos a nosotros que es maravilloso servir, colaborar, estar allí sirviendo, a pesar que la persona a la cual le estamos sirviendo no lo merece por sus cosas, por lo que ha hecho, pero se le sirve con amor. Qué bueno es que nosotros aprendamos a servir, que no nos mantengamos en ese orgullo y en esa altivez que ha venido haciéndonos daño. Tenemos que despojarnos de estas cosas, tenemos que alejarnos de estas cosas y aprender a servir, aprender que el pago muchas veces no va a ser dinero, no van a ser títulos, va a ser una sonrisa, va a ser un abrazo, un gracias. Y eso va a llenar el corazón, nos va a fortalecer, nos va a bendecir y nos vamos a sentir satisfechos. Qué hermoso es servir, hermoso es aprender. Pero dice también la palabra de Dios que el Señor Jesucristo también se humilló. Siendo Dios, viene a la tierra. No viene a reclamar sus derechos. No viene a decir me tienen que obedecer a la fuerza. Me tienen que adorar aquí y siempre adorándome, exaltándome. No, Él viene a humillarse. Y viene a tomar el lugar de nosotros en la cruz. Es humillado, es maltratado, sus derechos son violados. Pero en vez de rebelarse, de enojarse, de disgustarse, dice la palabra que cayó e hizo la voluntad de Dios y fue con amor a la cruz. Cedió sus derechos. ¿Cuántas veces nosotros vamos por la calle? Alguien nos roza por algún motivo. Inmediatamente llega la rabia, nos sentimos incómodos. Miramos a aquella persona como con quererlo prácticamente asesinarlo, porque el orgullo y la altivez nos dominan, nos han hecho daño, nos han hecho salir de empresas, perder empleos, perder el matrimonio, alejar los hijos nuestros por la altivez y el orgullo. Pero el Señor nos dice: sé humildes y mansos. Qué buen ejemplo. Es el mismo Señor Jesucristo que nos está hablando acá. Y no solamente dice la palabra de Dios que se humilló, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Estamos nosotros en la iglesia y a veces decimos: yo conozco al Señor Jesucristo, amo al Señor Jesucristo. Pero en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3 dice: el que obedece los mandamientos conoce al Señor Jesucristo. El que no obedece está mintiendo cuando dice que conoce al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a obedecer, y a nosotros nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Se nos hace más fácil recurrir nuevamente a aquella persona, aquella tóxica, aquellos recuerdos, aquellas teorías que nos han dado el mundo, aquellas ideas que están marcando nuestra vida. Se nos hace más fácil ir a preguntarles, a que ellos nos dirijan, pero no queremos obedecer la palabra de Dios. Ahí en la carta de Juan, capítulo 2, versículo 5 dice:
que el que obedece la Escritura ha sido perfeccionado en el amor de Cristo Jesús. Y que se halla en Cristo y sigue los pasos del Señor Jesucristo. Qué bueno es que nosotros, al despojar el viejo hombre, podamos obedecer la palabra de Dios para que las bendiciones del Señor se hagan una realidad en nuestra vida. Para poder ver su gloria, para poder nosotros exaltarlo en todo momento, en todo lugar. Pero puede llegar de pronto esas preguntas que llegan en ocasiones en nuestra mente y decir, bueno, esto lo hizo el Señor, Él no se aferró, se pudo despojar de todas estas cosas, porque pues Él es el Hijo de Dios. Le quedó fácil, sencillo, pero es que esta carga se me dificulta soltarla. No soy capaz de sacar todas estas cosas de mi corazón. Pero yo sé que usted, la mayoría han conocido la historia de Esteban, un joven comprometido con la palabra de Dios, un joven que se despojó de orgullo, de altivez, de todo lo que había aprendido de la vida y comenzó a servirle al Señor. Y estando allí joven, comenzando su ministerio, predicando la palabra de Dios, es asesinado. Y en el momento antes de morir, le dice al Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este no es el Hijo de Dios como el Señor Jesucristo. Este es un hombre como tú y como yo. Y si no es suficiente, miremos la vida del apóstol Pablo. Y vamos aquí a leer en la carta de Filipenses, capítulo 3, desde el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Siendo circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está hablando el apóstol Pablo. Y aquí nos está diciendo, si hay alguien que se gloría, si hay alguien que ha alcanzado las cosas del mundo, dice Pablo, yo he alcanzado lo máximo. Yo me puedo gloriar de todo lo que he alcanzado en mi vida. Y comienza a enumerar todo lo que había alcanzado, todo lo que para él era supremamente importante. Antes de conocer a Cristo Jesús, todas estas cosas era su tesoro y su corazón estaba allí. Esto lo guiaba, lo orientaba a él, lo aconsejaba, le hacía que él viviera bajo estas normas sobre lo que él aprendió.
Pero comienza Pablo a decir, y dice, circuncidado al 8º día. Un hombre cumplidor de la ley, de las tradiciones. Nosotros venimos de una iglesia, la mayoría, que está basada su creencia en las tradiciones. No tanto en la palabra, sino en las tradiciones. Nos agrada muchísimo las cosas que hizo el abuelo, que hizo el padre, que hizo el tío, que hizo la mamá. Por lo general hacemos lo mismo, repetimos la misma historia. Seguimos el mismo ejemplo. Y aquí Pablo dice, yo fui circuncidado al 8º día. Y orgullosamente dice, del pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios. Ellos tenían en su mente, en su corazón, somos los hijos de Dios. Los demás pueblos son gentiles, no tienen derecho, no tienen ni siquiera la esperanza. Son gente que no valen, pero nosotros, sacaba pecho, somos los hijos de Dios, el orgullo. De pronto ese orgullo se convierte en altivez y comenzamos a mirar a esas personas con desprecio. Eso era Pablo, eso está diciendo Pablo. Soy del pueblo de Israel, hijo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo amado por Dios. Estamos protegidos por Dios. Ese era el orgullo de él. Sigue diciendo, de la familia de Benjamín. Es que yo pertenezco a mi familia. En mi familia las cosas se hacen de esta manera. En mi familia el que nos ataca, lo atacamos. El que nos persigue, lo perseguimos. El que nos mira feo, lo odiamos. Porque así es mi familia. Así he sido enseñado. Y mi familia es importante para mí. Es que yo no puedo ir al culto porque mi esposo me ha dicho que no. No escuche eso. Y yo lo amo tanto a él que prefiero obedecerlo y apartarme de Dios. Es que mi familia, mi hijo, tengo que dedicarle todo el tiempo. Tengo que estar pendiente de él. En lo que diga él es supremamente importante. Es que él está en la universidad y ha escuchado allí filosofías y cosas y veo que él, mi familia. Y dice Pablo, también hebreos de hebreos. Y lo dice con orgullo, soy hebreo de hebreos. No soy aquella persona que dice colombiano y que de pronto está en Venezuela, se siente venezolano y está queriendo ir a Estados Unidos, vivir en Estados Unidos, sentirse como gringo, ir a España y sentirse como español. No, él ama su tierra, él ama lo que él es y se siente orgulloso. Para él es valioso todas estas cosas. Y dice que en cuanto a la ley, fariseo. Y muchas veces hemos leído aquí en la casa de Dios y en la Biblia cómo eran los fariseos. Personas cuadriculadas, personas que confiaban que por lo que ellos hacían, por sus obras, iban a alcanzar la salvación. Creían en su capacidad, creían en sus fuerzas, creían que podían alcanzar la salvación sin necesidad del Señor Jesucristo. Pero él estaba orgulloso de ser fariseo. Y dice ahí en lo que acabamos de leer, que si por el celo, perseguidor de la iglesia, estaba tan convencido de sus ideas, de sus tradiciones, que no mediaba, no hablaba, era a destruir, a acabar a aquellos que seguían a Cristo Jesús. Era un hombre, podemos decir, fanático, un hombre orgulloso, altivo, que no admite
que otra persona tiene derechos, que otra persona merece misericordia, que otra persona merece a veces extenderlo, escucharlo. Perseguidor de la iglesia, para él era orgulloso, para él era lo máximo. Y dice que cumplidor de la ley sin tacha. Yo cumplía la ley, era justo en todas las cosas, dice Pablo. Pero ya termina lo que él dice: esto era lo mío, esto es lo que yo apreciaba, esto es lo que estaba en mi corazón y este era mi tesoro, en esto era lo que me orientaba, me guiaba. Pero apenas he conocido al Señor Jesucristo, cuando conocí ese amor tan grande y pude entender el amor tan grande que tiene Dios, que dejó su reino para venir y morir en la cruz por mis pecados, al conocer este amor, todo lo que era valioso para mí se volvió basura. No tiene importancia comparado con el amor de Cristo. No tiene importancia. Y sigue leyendo ahí, y seguimos en la palabra, dice: por el conocimiento que cada vez voy adquiriendo hacia el Señor Jesucristo. Esto sí tiene, por la excelencia de ese conocimiento, por la riqueza, desprecio en todo lo que había colocado en mi corazón. Lo desprecio, es basura para mí en este momento. Quiero conocer cada vez más a Cristo Jesús. Y sigue ahí en el texto diciendo: quiero ganar a Cristo Jesús. Pablo quería obedecer la palabra de Dios para honrar y glorificar el nombre de Dios, ya no para su exaltación, para sentirse orgulloso, para recibir aplausos, para recibir halagos. No, ya es para que el Señor Jesucristo reciba aplausos y halagos, porque transforma y cambia. Él quiere vivir como debe de ser, para poder ganar a Cristo, dándole honra y gloria en todo lo que realiza. Y dice en la palabra allí: quiero ser hallado en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ser hallado en Cristo Jesús? Que yo no me separo de los conceptos de Cristo Jesús. Yo no me separo ni siquiera un milímetro de lo que Cristo Jesús me ha enseñado. No me separo, permanezco día y noche. Quiero cada vez más y más del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: ya no quiero ser más tradiciones, no quiero perseguir más a la iglesia, no quiero sentirme orgulloso por ser fariseo, no quiero sentirme por los títulos que tenía, por la riqueza, no quiero, eso es basura. Quiero estar siempre al lado del Señor Jesucristo, para que me inunde con su conocimiento, con su palabra, para poderle darle honra y gloria al Señor. Dice la palabra, ahí sigue diciendo la palabra de Dios, que quiere mucho más conocimiento. Por ahí podemos tomar más comunión con Dios. Y es que cuando yo comienzo a mirar la grandeza de Dios, a mirar todo lo que tiene, y alcanzo a tener una confianza de poder ir a recurrir a Él cuando estoy angustiado, desesperado, sabiendo que de Él viene el consejo que me va a traer bendición, que me va a levantar. Para eso es lo más grande. Y no hay nada más que valga más que eso. Y Pablo dice: todo es basura. Pablo dice: para mí ahora es importante saber que el Señor Jesucristo resucitó. Para Él es importante la resurrección del Señor Jesucristo, porque Él sabe que cuando Él muera, va a estar juntamente con Cristo Jesús. Y va a ser heredero juntamente con Cristo Jesús de todas las bendiciones de Dios Padre. Podemos cambiar esto, lo que está diciendo la palabra de Dios, por un título, por la confianza, por las amistades, por los vicios. Podemos despreciar esto por esas cosas. No creo. Debemos de entender que lo que estamos hablando es supremamente importante. Pablo ya se miraba allá en el reino de los cielos, al lado del Señor Jesucristo. Lo verdadero, lo que debemos nosotros buscar diariamente, eso es lo que nosotros debemos de alimentar nuestro corazón y nuestra mente. Es bueno de pronto alcanzar ciertos éxitos y alcanzar prosperidad, que tanto se habla.
Pero eso para Pablo es basura. Para Pablo principalmente es el Señor Jesucristo. Hasta aquí vemos a Pablo, pero mire lo que sigue, porque esto sí nos va a hacer pensar. Dice Pablo que él desea, que él quiere, que él ha puesto su corazón en participar de los mismos sufrimientos que padeció el Señor Jesucristo por nosotros. Esto es lo que yo estoy buscando, esto es lo que yo deseo, participar en los sufrimientos que tuvo el Señor Jesucristo. Para mí este es el tesoro, este es el propósito de todo ser humano. Y por cumplir esto, nada me lo va a impedir, nada de las cosas del viejo hombre, eso lo rechazo, lo saco afuera de mi corazón, me despojo, porque eso no va a permitir que yo pueda sufrir como sufrió el Señor Jesucristo. Y por eso es que vemos a Pablo cuando leemos su historia con esa alegría, con ese entusiasmo de ir a un pueblo, al otro. ¿Y a qué iba Pablo? A predicar la palabra de Dios, a llevar el amor de Dios, a llevar la bendición de Dios, a hablar de la grandeza del Dios Todopoderoso, a hablar de la misericordia, la paz, el gozo, la alegría. ¿Y qué recibía? Humillaciones, maltratos, golpes. Se levantaba e iba a otro pueblo. A veces a pasar allí en las cárceles, allí en rincones, escondido, perseguido. Pero él lo hacía porque para él eso era supremamente importante. Y termina Pablo diciendo: para mí sería un honor y lo persigo con todo corazón, morir igualmente que Cristo Jesús, como Él murió, siguiendo su ejemplo, morir por el evangelio, morir por la verdad. Qué amor tan grande, qué hombre para tener despejada su mente, para entender qué es verdaderamente ser cristiano. No dejarse confundir con tantas teorías, con tantas cosas que vienen en el mundo, inclusive tantas cosas que a veces se hablan en la iglesia. Este hombre tiene todos los conceptos bien claros. El servir es el Cristo Jesús. Nuestra vida debe estar dedicada. No está hablando Pablo, me estoy proyectando, me estoy preparando para esto, no, yo me estoy proyectando para estar siempre con el Señor Jesucristo. Que allí está la victoria, allí está la paz, el gozo, el fruto del Espíritu Santo. Allí está allí. Y dice en el versículo 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el día de hoy la palabra ha sido expuesta y les aseguro que esta palabra ha tocado mi corazón. Llevo varias décadas siendo cristiano y esta palabra me ha hecho examinar mi corazón. El Señor me ha dicho: no puedes seguir caminando, te has despojado de muchas cosas, pero todavía quedan ciertas cosas que impiden que yo sea pleno en ti, que Él pueda estar en mi corazón completamente libre y pueda estar en todo, que me conozca todos los sentimientos y pueda Él evaluar y decir: sí, Fernando, vas bien. Esta palabra me hizo mirar y mirar mi vida pasada y qué cosas están guardadas para comenzar a despojarme de ellas, de lo que queda. No queda mucho, pero todavía quedan cosas. Si aquí he sentido la bendición de Dios, he sentido la victoria, soy un hombre que puedo dar testimonio que la vida con el Señor Jesucristo es bella, es hermoso vivir con el Señor Jesucristo. Cuando uno es obediente, las puertas se abren para la bendición, para la victoria, la paz, el gozo, todo aquellas cosas buenas. Ya no abrimos las puertas para el enemigo. Así que todas las personas que están escuchando este mensaje, quiero decirles, quiero que usted, después de haber escuchado, analice lo que Dios le ha hablado.
pueda mirar cómo lleva su vida. Su vida viene siendo orientada, guiada por las cosas que ha aprendido en el mundo. De pronto su consejero no es el Espíritu Santo, sino aquel vecino o aquella persona que lo lleva a cometer errores. Usted quiere cambiar, quiere vivir bien, quiere sentir la alegría de poder adorar y glorificar a Dios. Quiere saber que de aquí hacia adelante el que lo va a tomar de su mano es Cristo Jesús para llevarlo en victoria, en bendición. Que ya usted se va a poder despojar de ese miedo, de esa angustia, de ese desespero, de ese no soy capaz, no puedo, es imposible. Aquí está la oportunidad. Dios está en este momento hablando a tu corazón. Escúchalo. Corre por tu vida. Hay una vida diferente en Cristo Jesús. Él te va a tomar de la mano, te va a enseñar, te va a consentir, te va a esperar, te va a estar acompañando de día y de noche, te va a estar hablando al oído, te va a mandar mensajeros para que te fortalezcas, para que aprendas a amarlo, para que aprendas a obedecerlo, y tu vida será una vida en abundancia y de bendición. Así que si tú estás allí, yo quiero hacer una oración y para que tú la repitas y aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y siempre los busques para estar al lado de Él. Así que yo voy a orar. Oh Padre maravilloso, toda persona que ha escuchado este mensaje, que ha llegado a su corazón y Él ha podido analizar, y en este momento está diciendo: quiero despojarme del viejo hombre, quiero alejarme de eso que me ha traído solamente ruina, miseria, miedos, temores, angustias. Quiero reconocer al Señor Jesucristo como mi Dios y como mi Salvador, que no se aferró a nada, se despojó para venir a morir en la cruz, para que yo fuera limpio por medio de su sangre, para convertirme en su hijo. Yo quiero decir en este momento que te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y deseo de todo corazón que me enseñes a obedecerte. Cuando yo te obedezca, comenzaré a entender que he comenzado a amarte, y los cambios comenzarán, y me voy a asombrar viendo tu grandeza y tu poder. Gracias, Señor, por entrar a nuestro corazón, a cambiar y a glorificarte en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Amén y amén.